Bueno, buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el momento que nos estén escuchando. Mi nombre es Fernando Rico y tendré el placer de acompañarlos el día de hoy en esta Open Class, con la cual le damos inicio al periodo de capacitación de la Escuela de Voluntarios del 2023. Vamos a entrar de una vez en materia. El día de hoy vamos a hablar de networking para voluntarios. Cómo manejar el networking en una organización de voluntariados y cómo los voluntarios se pueden beneficiar de un ejercicio juicioso de esta tarea que a veces creemos que podemos mantener en la cabeza y que la memoria nos da. Pero si realmente queremos hacer un trabajo efectivo, pues debemos tener una metodología clara para hacerlo. Mi nombre, como les decía, es Fernando Rico. Trabajo para una compañía en China, donde trabajo todo lo que es desarrollo de negocio, que es las funciones de identificar clientes y socios potenciales para la compañía y ventas internacionales. Luego, desde aquí, desde China, trabajo buscando los clientes, manteniendo las relaciones con ellos, tanto de los clientes nuevos que empezamos a desarrollar como de los clientes ya existentes, manteniendo una relación. Y el punto de encuentro con los voluntariados el día de hoy es en cómo llegar a esas personas que nos interesan, cómo lograr utilizar herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para poder utilizarlas en el mantenimiento de relaciones humanas que nos ayuden a lograr los objetivos de nuestras organizaciones. Entonces ahí ese es el punto de encuentro y la razón por la cual hoy les estoy acompañando. Vamos entonces a ver qué es importante a la hora de hacer networking. Networking básicamente es la ciencia y el arte de conectar con personas. Y para ello, recordemos que conocer a las personas correctas dentro de una organización, dentro de una comunidad, reduce el tiempo y el costo de ejecución de proyectos. En algunos países dicen que tener la palanca ayuda. La verdad es que independiente de con qué trabajemos, todas las organizaciones, todas las empresas, todas las instituciones están conformadas por personas. Y tener el acceso a las personas correctas nos va a permitir que en el momento de ejecutar los programas, campañas, proyectos que tenemos dentro de nuestro voluntariado, podamos contar con el apoyo necesario, con los tomadores de decisiones importantes. Y por eso es tan valioso tener una red de contactos que sea relevante y que sea lo suficientemente amplia para facilitar esa tarea. No podemos hacer ninguna función organizativa, bien sea empresarial con o sin ánimo de lucro, si no contamos con buenas conexiones humanas. Otro de los aspectos importantes de hacer un buen networking es lograr ser conocido por los motivos correctos. Esto multiplica las oportunidades. Una cosa es yo saber quiénes son las personas que necesito y otra cosa es que las personas con las que me gustaría trabajar me conozcan por lo que yo quiero que me conozcan, que me referencien por el tipo de proyectos con los que yo trabajo y así cuando la iniciativa, sino desde afuera, yo sea el primero al cual ellos acuden. Entonces, por eso hablamos de un término llamado el top of mind. Top significa arriba, mind, mente. Es decir, es importante que cuando yo desarrollo mi red de contactos, mi network, yo logro en esa red de contactos estar siempre en la parte de arriba de la mente de mis contactos. Si yo trabajo con proyectos de familia, cuando una empresa, cuando un gobierno municipal, cuando un gobierno departamental necesite un proyecto de familia, necesita ejecutar, necesita asesoría en proyectos de familia, campañas o demás, que yo sea la primera organización que salte a la mente de esa institución. Entonces, hacerlo bien
nos va a llevar a lograr el objetivo. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿dónde empiezo? ¿Dónde encontrar contactos? Vamos a hablar de las herramientas online, vamos a hablar de las herramientas offline, es decir, lo que puedo lograr a través del Internet, lo que puedo lograr en persona. Tenemos que usar ambas, no podemos negarnos alguna de las dos. Y finalmente vamos a hablar de cómo sistematizar todos esos contactos que generamos. Esta clase te va a tener dos partes. En esta primera parte les voy a contar brevemente la teoría, les voy a mostrar cómo debería lucir ese sistema para ustedes y en la segunda clase les voy a enseñar cómo armar su propio sistema de seguimiento de contactos. Entonces, la primera fuente, fácil, las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales son importantes y por qué son tan útiles? No hay que demonizar las redes sociales. Son una que permite hoy mejorar las interacciones organizativas. Las redes sociales nos permite reforzar la imagen personal, si lo hago como individuo, o la imagen organizativa. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de las redes sociales, mediante la entrega de un mensaje continuo y coherente, voy a lograr que las personas siempre me vayan a asociar con un tema en particular, ¿ya? ¿Cómo quiero que me identifiquen? Si yo trabajo en un voluntariado que se especializa en madres cabeza de familia, yo quiero que cada vez que yo salga a redes sociales, esté hablando de esos temas. De modo que cuando alguien necesite hacer una cooperación, cuando alguien necesite desarrollar un proyecto, cuando alguien necesite buscar consultoría, consejería en temas de madres, cabezas de familia, sea mi institución, sea mi voluntariado, a quien ellos estén buscando. Por eso es importante que yo defina claramente cómo quiero ser identificado en redes sociales, que yo defina cuáles son las líneas en las cuales voy a trabajar. Piensen, por ejemplo, en aquellas organizaciones o ONGs que trabajan con rescatando perritos. Si ustedes se fijan, esas instituciones nunca están haciendo campañas o haciendo o compartiendo publicaciones acerca de, no sé, recolección de ropa para el invierno, ¿sí? Porque todo lo que hacen es relacionado con conseguir alimento, conseguir familias que adopten perritos o gaticos, conseguir alimento para los perritos que están en la calle, campañas de adopción. Todo se asocia a un solo tema. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cómo quiero que me identifiquen? Entonces, siempre tenerlo claro. Y segundo, la frecuencia es tan importante como el contenido. Si yo realmente quiero que me asocien con, por ejemplo, programas de prevención del abuso sexual infantil, debo constantemente estar hablando en redes sociales de esos temas. Si yo lo digo una vez, así lo diga muy bien y lo deje totalmente explicado, no es suficiente, porque vivimos en una época donde el contenido se genera minuto a minuto y estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de información. Por lo tanto, es necesario que yo defina claramente cuál va a ser mi tema y mi contenido y que constantemente esté hablando de lo mismo. ¿Qué redes se recomiendan para hacer la labor de comunicación y para agrandar mi red de contactos? Bueno, pues las que están más a la mano nuestras, la primera de ellas es WhatsApp. WhatsApp nos permite usar las historias para estar compartiendo imágenes, compartiendo videos, compartiendo textos relacionados a ese tema que quiero, con el cual quiero que me identifiquen. Una red muy importante que poco se usa en temas de voluntariados es LinkedIn. LinkedIn es una red profesional. Aquí no se publican historias bonitas, saludos de buenos días, la historia conmovedora. Aquí es netamente para buscar contactos profesionales. Dentro de un voluntariado necesitamos no solamente llegar a las comunidades, para eso usamos redes sociales como WhatsApp y Facebook e Instagram. Pero dentro de un voluntariado yo necesito donantes,
necesito instituciones similares a las mías que me puedan apoyar en momentos que lo necesite. Necesito trabajar, eso lo llamamos como, los llamamos amigos de la causa. Vamos a necesitar instituciones gubernamentales, vamos a necesitar personas influyentes en diferentes áreas de la sociedad. Entonces, LinkedIn, pueden entrar linkedin.com, es una excelente herramienta para crecer mi red profesional. Allí es muy fácil encontrar. Si yo necesito psicólogos, los puedo encontrar fácilmente. Si yo necesito gente que esté trabajando a nivel gobierno, con temas, por ejemplo, de explotación infantil, explotación laboral infantil o explotación infantil en temas de guerra. Fácilmente los puedo identificar en esta red social. Tenemos Instagram, que nos ayuda más que todo a llegar al individuo, a las personas como tal, beneficiarios de nuestras campañas. Y bueno, tenemos Facebook, que poco a poco ha venido perdiendo un poco como su popularidad, sobre todo en poblaciones jóvenes. Luego, si estoy trabajando con juventudes, Facebook no va a ser la red social que voy a utilizar. Tenemos también TikTok, pero entonces, nuevamente, depende de con quién vaya a trabajar. En lo personal, creo que WhatsApp, LinkedIn e Instagram es una excelente combinación de redes sociales para nosotros comunicar, ¿verdad? Para nosotros compartir contenido que lleve a las personas alrededor mío a identificarme con un tema en específico que van a ser los centros de nuestras campañas y proyectos. Bueno, ahora, ¿qué comunicar? Que a veces decimos, bueno, sí, yo creo la red social, pero ¿qué comparto? Necesito un community manager que me esté manejando las redes sociales. Le digo a mi hijo, le digo al más joven del equipo, no necesariamente. Para, para empezar, las cosas que más impacto tienen en redes sociales son los resultados, ¿sí? Si yo realicé una campaña, si yo realicé un proyecto exitoso con una comunidad donde se permiten tomar fotografías, mostrar los resultados de esa campaña me va a llevar a que la gente me empiece a asociar con ese en particular. Si, por ejemplo, desarrollé un proyecto para enseñar habilidades productivas a una comunidad eh, en riesgo, digamos, personas desplazadas por la violencia o madres comunitarias, y muestra los resultados de los talleres, muestra resultados, digamos, las actividades como tal, en fotografías, en números. Esos resultados le muestran a la gente que está haciendo mi audiencia que yo soy efectivo en ese tipo de programas en particular. Importante, y para cambiar un poco lo que sucede en redes sociales en la actualidad, no solo hablar del resultado final y ya, sino mostrar el proceso. Si no lo puedo hacer a medida que va ocurriendo, al menos cuando presento el resultado, decir, empezamos aquí, fotos, imágenes, datos, y llegamos aquí, ¿verdad? Empezamos el año pasado con 5 beneficiarios, cerramos este año con 50, ¿sí? Todo lo que sean resultados genera un gran impacto a la hora de conectar. Cuando yo empiezo a comunicar de manera correcta, el contenido correcto, la misma red social va a hacer que mi contenido se empiece a compartir a personas interesadas en estos temas y me va a empezar a dar visibilidad. Entonces, primero, comunicar resultados. Segundo, comunicar interacciones. Muchas veces no hacemos un proyecto como tal, una campaña, pero tenemos una reunión con un contacto importante. Nos abren la puerta en una empresa que quiere colaborar con nosotros, que quiera hacer una donación. Ese tipo de interacciones valen la pena compartirlas siempre y cuando se cuente con la autorización de la persona. Entonces, digamos, yo visité la empresa X y estuvimos hablando con el gerente general, estuvimos charlando con el gerente de recursos humanos o con el responsable de responsabilidad social de la compañía y nos permitió tomarnos una foto grupal. Entonces, podemos postear la foto grupal y
manteniendo la línea de la discreción, es decir, estuvimos en reunión con fulanito de tal hablando de estos y estos temas, ¿verdad? Nos reunimos en un almuerzo con este grupo de personas. Nuevamente, eso refuerza la idea y la imagen en mi público de que yo sigo trabajando. Incluso cuando no estoy en una campaña, cuando no estoy en un proyecto grande, yo sigo trabajando para la consecución de estos objetivos grandes. Otro elemento a comunicar es exaltar el trabajo de otros. Cuando yo empiezo a generar mi red de contactos, empiezo a conocer gente que hace cosas similares a las que yo hago o cosas que yo como organización respaldo, que están en línea de lo que yo hago. Si yo me enfoco, por ejemplo, en temas de familia y encuentro otra ONG que también está trabajando temas de familia en otro país o incluso en la misma ciudad, repostear lo que ellos están haciendo, darles crédito, empieza a generar un relacionamiento amistoso que va a hacer que también cuando yo esté publicando algo, ellos también me ayuden a republicar y así se va dando a conocer lo que hago como organización. Importante, muy importante, limitar la cantidad de temas de los cuales hablo en redes sociales. A todos nos encanta hablar de todo. Una organización, por ejemplo, de rescate de mascotas, de perritos y gatos, por ejemplo, puede estar también apasionada por las aves, por la vida silvestre, por los orangutanes, por los gorilas, por los elefantes. Pero imagínense si estuvieran compartiendo comunicaciones, publicaciones de eso. A pesar de que puede ser positivo, pueden estar aprovechando su público para compartir un mensaje positivo, se hace difícil para su audiencia conectarlos con un tema en particular, ¿sí? Mientras que si todo lo que ellos comparten y todo lo que ellos hablan es sobre perritos y gaticos, va a ser más fácil para los demás asociarlos. Y por ahí empieza un buen networking. Entonces, esa es la parte digital, esa es la parte que nos permite, vamos a hacerlo en Internet. Ahora vamos a hablar de los eventos presenciales, súper importante. Después de que la pandemia ya, digamos, ya pudimos volver a circunstancias normales, es súper importante retomar el contacto presencial. Nada va a reemplazar esto. Sí, como yo les digo, yo trabajo desde el Asia y gran parte de mi trabajo es virtual, a punta de correos, llamadas y reuniones, videollamadas, pero cada vez que tenemos la oportunidad viajamos a esos países a encontrarnos con los clientes en particular, a encontrarnos con los socios estratégicos en persona. Lo que uno logra en una reunión presencial es el equivalente a lo que puede tomar 4 reuniones virtuales, quizá llamadas y correos. Entonces los eventos presenciales son muy importantes. ¿Qué tipo de eventos son buenos para crear una red de contactos valiosa? Conferencias profesionales. Busquemos conferencias, eventos, shows, exhibiciones, ferias de temas relacionados con los temas que maneja mi voluntariado, ¿sí? Entonces, si yo me quiero enfocar en temas deportivos para niños, por ejemplo, de escasos recursos, entonces debo trabajar en buscar ese tipo de eventos donde encuentre gente afín, haciendo cosas similares, trabajando de maneras similares. Los eventos presenciales son maravillosos. Para ello, ¿qué es importante? Que yo tenga tarjetas de presentación, ¿sí? Que mande a hacer tarjetas de presentación con la debida autorización de la organización que represento. Uno como individuo no debería hacer tarjetas de presentación así como las quiere, como las diseñe, sino manejar una unidad en el diseño y obviamente la autorización para trabajar, para presentarlos, ¿no? Saber qué tipo de información va a contener. Y cada vez que encuentre a una persona, decirle, mira, yo hago esto, 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 te dejo mi tarjeta, puedo tener la tuya. Más que dar la tarjeta, es lo más importante recogerla de los demás. Y tener, luego les voy a explicar cómo usar el tema de las tarjetas.
tener un sistema, metodología interna de cómo voy a integrar esos diferentes contactos dentro de una base de datos. Conferencias profesionales son mis favoritas. Logra uno lo que podría demorarse semanas o meses en términos de contactos en cuestión de 2, 3 días. Existen eventos de networking especializados para voluntariados. Entonces, lo mismo, cada ciudad eventos donde se reúne gente que trabaja temas sin ánimo de lucro, por ejemplo, o más específicos, temas relacionados con familia, temas relacionados con madres, cabezas de familia, etcétera, etcétera. Si hay eventos, por ejemplo, relacionados con salud mental y que tienen un enfoque asociativo, si tienen un enfoque de voluntarios, porque digamos de salud mental pueden haber muchos enfoques diferentes, tratar de buscar esos eventos y participar. Existen muchos eventos que son gratuitos, muchos eventos de entrada libre, muchos eventos en los cuales incluso por una pequeña inversión yo puedo ganar mucho porque me estoy exponiendo a mucha gente y porque estoy logrando capturar una gran cantidad de contactos valiosos en poco tiempo. Eventos sociales. Los eventos sociales, llámese fiestas, reuniones, participación de eventos de clubes, cenas y demás. Siempre hay que mantener buenas amistades y buenas relaciones que nos lleven a conocer. Uno quisiera que pudiera asistir solo a las cenas, cafés con las personas que nos interesan para nuestros proyectos. Pero a veces invertir un poco de tiempo en tomarse un café con una persona nos puede dejar una amistad que quizás no es la persona que necesita directamente, pero que nos va a permitir al empezar a conversar y hablar de lo que nosotros hacemos, que esa persona quizá conozca a otra persona que vaya a ser el contacto ideal para mi próxima campaña o proyecto. Bueno, para la parte final y antes de entrar a la parte práctica, todo lo que he explicado hasta el momento es cómo ganar los contactos, cómo lograr generar un mensaje hacia afuera que atraiga a las personas que me contacten y cómo generar también el llegar a las personas necesarias. Pues ya a través de lo que yo comunico, los eventos sociales ya uno identifica quién es quién, se presenta en persona. Pero mantener el contacto en temas de networking es más importante que generarlo. Generarlo es un paso gigante, pero si yo no mantengo un contacto con esa institución y con esa persona, se pierde el trabajo de generar el contacto. ¿Qué es lo importante a la hora de mantener contactos? Yo puedo conocer a Pepito Pérez de la organización, la Fundación X. Pero si ese Pepito Pérez no trabaja en los temas específicos en los que yo trabajo, es un contacto de poco valor. Entonces, para yo mantener un contacto valioso con una organización con la cual yo pueda cooperar o que me pueda apoyar, que me pueda donar o lo que sea, debo buscar quién es el tomador de decisión para lo que yo necesito. Tener el tomador de decisión dentro de una organización aumenta totalmente las posibilidades de cooperación. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en ventas y lo que muchas personas creen es que cuando yo busco una empresa, yo quiero hablar con el de compras. Yo vendo y esa persona me compra. Pero realmente las personas de compras lo que hacen es la labor de importación, todo lo que es transacción. Pero quien decide qué es lo que más se vende, si el cliente va a estar interesado en comprar o no, es la persona de ventas de esa empresa. Entonces, cuando yo busco una empresa, yo encuentro la empresa y yo llamo o busco correos, yo no pido hablar con el de compras, yo pido hablar con el de ventas. El de ventas quiere vender, no me quiere comprar, pero a través de una conversación adecuada y empezar uno a hablar de las necesidades del usuario final,
uno puede llevar a las ventas a convencerlo de que él necesita un producto para hacer mejor su trabajo. Entonces, de la misma manera, hay que identificar cuáles son las personas que van a tomar las decisiones en términos de apoyo, en términos de aprobación de proyectos, en términos de adquisición de servicios, e identificar cuáles son los puntos de dolor de ese contacto. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con una persona de recursos humanos de una compañía, le quiero presentar un proyecto de mi voluntariado, debo identificar cuáles son los dolores, los puntos de dolor de esa persona. Ya yo sé quién es, pero cuando yo vaya a hablar con esa persona, no voy a llegar a pedirle un favor de que mire, colaboren, sí, ayúdenos. No, yo lo que voy a hacer es, esa persona quizá tenga objetivos de ejecución de proyectos, una cantidad de proyectos al año, en temas en particular. Entonces, yo voy a entrar por ahí. Yo soy la solución para que no tengas que inventarte el proyecto. Nosotros ya lo tenemos y lo podemos ejecutar. Eso es lo que necesitamos de parte tuya, ¿sí? Si mi tomador de decisión es una empresa que, por ejemplo, va a hacer una donación, pues necesito hablar con una persona en un rango un poco más alto. ¿Qué le interesa a esa persona? Hay que averiguarlo. Hay que charlar quizás con los que están por debajo de ella o de él, identificar qué es lo que le interesa a esa persona. Nadie está por ahí sentado esperando que lleguen a pedirle plata para soltarla, ¿sí? Pero si yo sé que a esa persona le interesa que su empresa esté asociada con voluntariados o fines sociales específicos, por ahí es por donde yo puedo entrar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, encontrar los tomadores de decisiones era muchísimo en los proyectos. No nos quedemos con el primer contacto entre una empresa. Siempre busquemos, a través de las conversaciones que tenemos, pedirle a esa primera persona, si no es la que estoy buscando, que me lleve a hablar con la persona correcta. A veces desgastamos ese primer punto de contacto con información que a él o a ella no le interesa y no nos quieren volver a hablar. Entonces, a veces es mejor decir, mira, nosotros hacemos esto y esto, queremos entrar en cooperación con tu empresa, con tu compañía, con tu fundación, pero quizás me puedes indicar cuál es la persona correcta con la cual hablar. Y eso nos puede ahorrar una semana de trabajo, ¿sí? Hacer esa pregunta es clave. ¿Con quién me recomiendas que hable si quiero presentar una propuesta de esto, esto y esto? Y la persona le dirá, ¿es conmigo? O te dirá, háblate con mi jefe o te paso a tal departamento. ¿Sí? Súper importante. Otros aspectos importantes para mantener el contacto y que la tarea de crear mi red valga la pena es una comunicación que se ha enfriado, es una oportunidad perdida. Si yo conocí a alguien en un evento, sí, buenísimo, me encanta lo que haces, tienes proyectos, por ejemplo, para prevención de abuso sexual infantil, yo conozco casos similares en mi familia, no sé qué, en mi empresa pasó esto con un empleado, sigamos hablando. Y yo vuelvo a escribirle por allá 2 meses después. Hola, ¿te acuerdas que nos conocimos? ¿Quién eres? O sea, no me acuerdo. Entonces me toca volver a contar la historia, volver a retomar, y es una oportunidad que difícilmente se va a poder lograr. Todo contacto debe mantenerse cálido, debemos mantener refrescado, ¿sí? Los seres humanos nos movemos muchísimo por emociones, no hay duda de eso. Si a mí algo me conmovió, si a mí algo me emocionó en el momento, a los pocos días ya se me habrá olvidado la emoción. Yo necesito mantener la emoción que generé en el primer contacto y no solamente la información que compartí en el primer contacto. Yo no puedo llegar un mes después, bueno, dependiendo de los diferentes tiempos que se manejen, a decir, ¿te acuerdas que un día hablamos, que no sé qué? No, sino mientras esté fresco, avanzar todo lo que podamos, así mi proyecto no se vaya a ejecutar ya, avanzar todo lo que podamos generando la relación estrecha para que cuando sea el momento, esa persona ya tenga un lugar especial en su corazón
para mi organización, para mi voluntariado. Nunca dejar que los contactos se enfríen. Y para eso vamos a nuestro punto vital de esta capacitación, de esta clase, y es tener un sistema de información de contactos. Un sistema de información de networking es vital, súper importante. Entonces, ¿qué se necesita en un sistema de información? Necesitamos saber cuándo fue la última vez que hablé con una persona para que así yo sepa qué tanto tiempo ha pasado y no lo deje enfriar. Que si no tengo nada que decir, al menos envío un correo, un mensaje o hago una llamada para saludar y que esa persona se siga acordando de mí y de lo que nosotros hacemos. Es importante que mi sistema de información, que puede ser una tabla de Excel, me diga, la última vez que yo hablé con esa persona fue hace tanto. Ya es hora de retomar el contacto. Es importante tener un historial de interacciones. Si hacemos bien la tarea de generar una red grande de contactos, se nos va a ser difícil recordar qué hemos hablado con cada uno de ellos. Entonces, yo debo poder almacenar qué he hablado en el pasado, qué ha pasado con esa persona o con esa institución. Hablamos de tal tema, no se pudo hacer nada porque se acabó el presupuesto. Volvimos a hablar, se abrió una oportunidad, quedamos pendientes de volver a hablar, ¿sí? Imagínense uno volverse a recordar en ese momento de que habíamos que enviar un correo que nunca enviamos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tener un historial de interacciones es súper importante. Y finalmente, mi sistema de información de contactos o para networking debe tener un plan de interacciones. Si tengo un historial de qué hemos conversado, qué hemos hecho, a dónde hemos llegado, pues eso me debe guiar hacia dónde debo ir. Nosotros en lo particular, cuando por ejemplo contactamos un nuevo distribuidor en un nuevo país, vamos registrando qué hemos hecho. Primer correo, primera llamada, primera demostración online. Le enviamos un equipo de demostración, le dimos un entrenamiento. Cuando vamos registrando todo eso, nosotros sabemos el siguiente paso es llevarlo y convencerlo de que firme un acuerdo con nosotros. El siguiente paso es llevarlo a que compre una unidad demo. El siguiente paso es llevarlo a que compre algo de inventario para tener. El siguiente paso es que monte una campaña de promoción en su página web, ¿sí? Siempre estamos pensando qué es lo próximo que vamos a proponer, cuál es la próxima interacción que vamos a tener. Tuvimos una llamada, pero la llamada fue porque esa persona estaba ocupada, entonces voy a registrar. Próxima interacción, llamar tal día a tal hora. Enviar un correo o tuvimos una llamada buenísima, acordamos muchas cosas. Próxima interacción, enviar un resumen en un correo electrónico indicando esto, esto, esto. Enviar el presupuesto, ¿verdad? Esos tres elementos en lo personal considero que son vitales. Hay muchas más piezas de información que se pueden agregar a un contacto en particular, pero estos tres son los que vamos a demostrar a continuación. Entonces, atentos para que miremos cómo gestionar un sistema de información que me ayude a mantener los contactos en caliente y a hacer que mi red de contactos sea valiosa y produzca los resultados que estamos buscando. Bueno, entonces como estábamos viendo en la parte final de la clase anterior, de la primera parte de esta clase, es importante tener un sistema de información que nos ayude a mantener el contacto vivo, cálido, caliente con las personas que nos interesan en las diferentes organizaciones. Una organización puede ser una empresa que nos vaya a patrocinar, una organización puede ser eh, una junta de acción comunal y los líderes dentro de esa junta de acción comunal,
o en un lugar no organizado, las personas que nos van a permitir la entrada a ejecutar proyectos para beneficio de ellos mismos. Una organización puede ser un ente gubernamental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es importante que el sistema de información me sirva para saber cuándo fue la última vez que hablé con esa persona, cuál ha sido el historial completo de interacciones. Cuando digo interacciones, hablo de llamadas, correos, visitas, encuentros formales, encuentros casuales, etcétera. Y un plan de cómo voy a interactuar la próxima vez con esa persona. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Lo que les voy a mostrar el día de hoy es solo un par de ellas. eh, y de ahí en adelante, pues básicamente desde que se tengan en cuenta lo que les he mostrado anteriormente, pueden diseñarlo ustedes por su propia cuenta. Entonces, el primero que les quiero mostrar es en Excel. Entonces, voy a ir aquí a mi pantalla. Y lo que tengo acá es básicamente un listado de personas con sus diferentes organizaciones. Ok, estamos. Ahora sí. Entonces, fíjense que el centro de mi sistema no son tanto empresas, sino personas. Se puede hacer también por empresas. A mí lo personal me gusta por personas porque me ayuda a ubicarme. Y me ayuda a mantener el contacto de forma personal. Entonces yo tengo aquí una lista de personas, los tengo clasificados para saber a qué grupo corresponde esa persona. Si Daniel García es parte de mis aliados estratégicos para realizar proyectos, si es un contratista con el que yo tengo que pagar, por ejemplo, transporte para llegar a un lugar, contratar comida para mi actividad. Amigos de la causa, gente que quiera ayudar. Luego veremos quiénes podrían ser ellos. Tenemos, por ejemplo, patrocinadores, gente de nuestra comunidad religiosa, eh, la academia, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la segunda parte. Luego, podemos agregar una columna de conexión y es cómo llegué a esa persona. Hay veces que tenemos personas que no recordamos de dónde vienen. Entonces, saber quién ha sido la conexión a esa persona nos ayuda, ¿verdad? Como verán, no lo tengo en todas las personas, solamente en algunas de ellas, para que si tengo a Mario Sánchez y quizá tengo el nombre, sé quién es, sé que es la persona encargada, no sé, de recursos humanos en una empresa, pero no lo he conocido de momento en persona, pues tengo aquí la ayuda de que sé que Ricardo Hernández es mi flecha, ¿verdad? Mi conexión a esa persona. Entonces voy primero a Ricardo, hablo con él y le pido que me presente, o voy con Mario, le digo, mira, tu contacto me lo dio Ricardo, la. Todo eso parecen pequeñas cosas, pero ayudan a hacer el camino hacia la persona correcta más fácil. Luego tengo aquí una columna de atrasado. Casi todas, excepto la primera, dicen atrasado. Esto quiere decir que yo me he puesto una meta de contactar a esta persona y no la estoy cumpliendo, ¿sí? Entonces yo puedo terminar en lo que yo hago. Es importante que yo hable con las personas clave al menos una vez al mes. Entonces, 30 días, ¿verdad? Cada 2 semanas, cada semana. Entonces, digamos que lo definimos dependiendo también de la cantidad de tiempo que tengamos y qué tanto tengamos para compartir. Yo puedo contactar a una persona por una razón específica de un proyecto, pero también puedo contactarla para compartir la información de lo que yo estoy haciendo y punto. ¿Sí? Luego tengo la organización actual, donde la persona está, la organización anterior, porque puede que trabajaba para una empresa con la cual yo tenía interés, pero ahora trabaja para otra y el contacto sigue siendo valioso. Entonces, eh, ¿por qué me sirve esto? Porque si, por ejemplo, esa persona trabajó en Bimbo y ya no, mis puertas en Bimbo no quedan cerradas, ¿sí? Pero si lo tengo aquí, yo sé que puedo llegar a Bimbo a través de un conocido, un amigo, ¿sí? Que me dé el WhatsApp y demás.
Hablamos acerca de LinkedIn, una excelente forma de crear contacto con las personas. Aquí, bueno, todos los enlaces son simplemente de ejemplo. Tenemos correos electrónicos, teléfonos, direcciones. Las direcciones quizá no sean tan relevantes. Un área para dejar notas. Área de servicio, eso se aplica en particular para los contratistas. Yo puedo colocar aquí Andrea Flores, Telmex, servicios de Internet, ¿verdad? O puedo poner cualquier otra cosa. Bueno, aquí doctor, pero puede ser un contratista, puede ser lo que sea. Voy a saltarme esta columna, por ahora no nos interesa. Y luego vienen las interacciones. Esta parte sí es muy importante. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a seleccionar el caso de Andrea Flores, mi segundo renglón. En Andrea Flores en las interacciones, yo voy a decir, nuevamente hay muchas formas de hacer esto, pero en el Excel yo puedo ampliar acá y digo, en enero 20, se tuvo una primera llamada por referido de Pepito, ¿ya? Entonces mi último contacto fue el 20 de enero, perdón, 20 de enero del 2023. Entonces ya me va quedando claro de cuándo fueron esas interacciones, ¿sí? Y puedo decir, bueno, aquí queda un poco repetitivo por la forma como fue hecho, pero una sola columna basta. Voy a repetir aquí esto. Ya verán ahorita de dónde sale todo esto. Pero si lo estoy haciendo manual, esto es suficiente. Fecha de último contacto, se lo voy a esconder. Y el próximo contacto, si hablé con esta persona el 20 de enero, seguramente quiero hablar con esa persona después. Entonces, antes de eso, voy a dejar aquí el récord. Entonces, voy a decir, eh, a mí me gusta ponerlo de abajo hacia arriba para que siempre en la última línea, en la línea de arriba tenga lo más reciente. Voy a decir el 2, o sea, febrero. Febrero, no sé, 15. eh, Conversamos nuevamente y presentamos ideas para dos posibles proyectos. Entonces, mi último contacto pasa a ser ahora febrero 15, ¿sí? Entonces, si la última vez que hablé fue en febrero 15, en mi medio es importante hablar con la gente al menos una vez al mes porque viven muy ocupados. Pero si no es tanto, pues cada 2 semanas. Entonces voy a terminar mi próxima fecha. Entonces voy a decir, en marzo 15 voy a volver a contactar a Andrea Flores. Entonces, ¿por qué quiero contactar a Andrea Flores? Entonces, sería bueno que yo también agregue aquí una columna. Vamos a agregar una columna donde yo diga, por ejemplo, proyectos, ¿sí? Entonces, con Andrea Flores de Telmex, yo quiero trabajar el proyecto de Salva una Familia. De pronto también quiero trabajar el proyecto de, ah, no sé, en ruta, ¿verdad? Entonces, aquí tengo ideas de qué cosas puedo trabajar y luego esto me puede ayudar a filtrar, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacerlo a través de contactos por personas. Entonces, miren que aquí me aparece atrasado todavía. Yo puedo configurar esta columnita, la puedo colocar por allí al final, a traer para el final. Ok. Entonces puedo colocar aquí. Mi último contacto fue el 15, ¿sí? Hay formas automáticas de hacer esto, la verdad hay que cacharrarlo un poco, pero lo puedo hacer también de forma manual. Entonces mi último contacto fue el 15, esto no está atrasado, voy a marcar como atrasado
todo lo que sea de más de un mes. Entonces, 2022 atrasado, todo eso fue 2022 atrasado. Mi último contacto aquí fue en marzo 2. No ha pasado el mes, entonces no está atrasado. Esta etiqueta me sirve a mí para recordar que debo escribirle y contactar a esa persona. Próximo contacto, bueno, ahí ya lo vamos determinando con cada quien. Entonces, esta es la forma simplificada. Ahora les quiero mostrar una de las ventajas que nos ofrece la tecnología hoy día y que son gratuitas y las podemos aprovechar. Voy a compartir pantalla aquí nuevamente. Ok. Entonces, para acceder a este sistema, que es un sistema gratuito, necesitamos pues unas pequeñas habilidades en inglés, pero no es muchas, ¿sí? Hay algunos sistemas que están en español que cuentan con soluciones hechas a la medida, pero pues tienen un costo o requieren que me registre como organización. Entonces, mi recomendado el día de hoy se llama Airtable. Se los voy a colocar aquí. Airtable.com, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer es ah, crear una base de datos. Muy sencillo. Voy aquí a crear una base de datos nueva. Y ellos cuentan con diferentes plantillas. Sí, existen plantillas de todo tipo. Entonces yo le voy a dar aquí un CRM. Un CRM es un sistema de gestión de relaciones. Podemos empezar, por ejemplo, por un CRM personal, que fue con el que creé este de acá, o un CRM de ventas. Entonces voy a seleccionar aquí mi CRM y me va a precargar automáticamente con información que me va a servir de guía. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una pestaña para personas, una pestaña para ciudades, una pestaña para empresas. ¿Qué es lo interesante de un sistema como estos? Que nosotros, en el caso del Excel, podemos colocar persona y empresa. Les voy a mostrar cómo se vería, pues cómo se ve. En el Excel que les estaba mostrando ahorita, yo puedo decir aquí, tengo a Andrea Flores de Telmex, tengo por aquí abajo otra persona de Telmex y pues a la hora de la verdad yo simplemente lo voy a buscar Telmex y todos los que sean de Telmex me van a aparecer allí, ¿sí? Directo. También puedo crear filtros, organizar esto en orden alfabético y listo. Pero aquí lo que yo hago es lo siguiente, yo tengo una persona, yo puedo aquí abrir cualquiera de esa persona como Jackson Records. Y en la parte de la compañía, Current Company, yo puedo agregar esa empresa. Entonces voy a agregar aquí un record, voy a decir que trabaja en esta empresa. Luego tengo otra empresa, otra persona, y esa otra persona también trabaja en la misma empresa, la primera. Cuando yo voy a mi pestaña de compañías, ¿verdad? Y voy a la primera empresa, veo que aquí me aparecen diferentes nombres. Entonces me aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, los tres primeros más los dos últimos que acabé de agregar. Y si doy a dar clic a esa persona, me lleva a una subpestaña donde está la información de la persona en particular. Entonces, aquí yo tengo una vista de todas las personas que hacen parte de esa empresa. ¿Por qué es importante? Porque a veces tratamos diferentes temas con diferentes personas dentro de una empresa, queremos tener los contactos de todos. Y bueno, aquí ofrece una pestaña adicional de personas. Entonces, lo mismo, tenemos aquí las personas, tenemos cuándo fue la última vez que los contactamos. Vamos a decir, la última vez que los contactamos fue no hace tanto, vamos a decir que hace un mes aproximadamente. Y miren que aquí automáticamente la fórmula ya cambia, ¿sí?
Pero si lo pongo a más de un mes, vamos a poner unos 3 meses, automáticamente me dice atrasado. Sí, atrasado ahí en inglés. Eso es porque en la fórmula, que es muy sencillo, le damos editar. La fórmula me dice si la fecha, la diferencia en tiempo de fechas respecto entre hoy y la última vez que hablamos, en días, es de más de 45, por favor, coloque retrasado. Lo vamos a poner aquí en español. Atrasado. Guardar. Confirmamos. Entonces ahora lo que me dice es atrasado, atrasado, atrasado. Entonces, esta es una buena forma de que yo todas las semanas mediante mi rutina, revise con quiénes estoy atrasado en contacto y busque una forma de interaccionar. Ya sabemos, podemos compartir avances en lo que estamos haciendo, podemos compartir información en general, podemos compartir algo en nuestras redes sociales para estar siempre en el tope de la mente de nuestros contactos de la red. Una forma un poco más avanzada y este es como el ideal y donde realmente los motivo y los invito a que lleguemos. Es con base en esa anterior, podemos crear algo un poco más avanzado. Entonces tenemos una pestaña para personas. Yo eliminé la pestaña de ciudades, no me interesa. Mantengo la pestaña de empresas, pero pues en mi caso se van a llamar organizaciones y agregué dos pestañas más, interacciones y oportunidades. ¿Cómo funciona esto? Entonces, yo tengo aquí a Daniel García, pertenece a mi grupo de aliados estratégicos, lo conocí directamente, no es ninguna conexión, no está atrasado. ¿A qué organización pertenece él actualmente? Entonces, él pertenece a la Acción Comunal del barrio La Ermita. Si doy clic allí en la organización, veo que también Carla Torres, Juan Ortiz y Daniel García hacen parte de esa Junta de Acción Comunal. Pero Daniel García también puede trabajar para una empresa, o sea, hace parte de la acción comunal, pero también trabaja, digamos, para Claro, ¿ya? Entonces ahora Daniel me aparece en dos organizaciones y no solamente una que a veces nos vuelve como rígido el sistema. En organizaciones anteriores, lo mismo, puedo agregar organizaciones anteriores. Si no está en el listado, simplemente le doy agregar uno nuevo. Coloco que esa empresa, no sé, se llama Publicaciones Publimundo, ¿verdad? Y ya, quedó creado automáticamente. Si voy a organizaciones, lo voy a poder encontrar aquí en publicaciones. Y allí está, Publicaciones Publimundo. Me aparece quienes trabajaron anteriormente allí. Por ejemplo, Daniel García, que trabajó antes allá, ¿verdad? Todo esto ya está preconfigurado. Hay que hacer unos pequeños ajustes. Tenemos su LinkedIn, tenemos su correo, su teléfono, su dirección, que esto es a lo que nos limitaba muchas veces, a tener unos listados de información de contacto, pero nada que nos ayude realmente. Entonces yo puedo decir, me interesa contactar a esa persona, ¿verdad? Y me gustaría mantener en particular contacto con esas personas que tienen el lugarcito verde. Nuevamente esto ya está ya predefinido en esa base de datos. O sea, solo tienen que ir a Airtable, crearla y personalizarla. Ya, o sea, crean con la plantilla y el resto es personalización. Ahora viene algo que es súper interesante. Resulta que con Daniel García estoy discutiendo la oportunidad de hablar de una campaña llamada Por Amor a. Entonces, yo puedo agregar aquí una interacción, que es decir, una vez que me encontré con él, y esa interacción va a ser por la campaña Por Amor a, con la acción comunal del barrio La Ermita, y ha sido el primer contacto. Todo esto lo hace el sistema allí mismo. ¿De dónde sale esa información? De aquí. Ese primer contacto, esta interacción fue un primer contacto. Yo puedo registrar la fecha para que fuese primer contacto. Qué oportunidad para hacer una campaña por amor en tal lugar.
Las personas contactadas fueron Daniel García, pero puede que también haya hablado con Luisa Martínez en esa reunión. Notas, llamada telefónica para hablar del proyecto, fue recibida muy bien y aceptan que los visitemos. Entonces ya yo dejo registrado qué fue lo que se habló y con quién se habló. Las personas están allí, ¿ok? Entonces puedo cerrar. Entonces automáticamente me aparece la fecha de esa interacción que fue el 8 de febrero. Si yo voy a otra persona, digo, por ejemplo, Andrea Flores, ¿verdad? Entonces vamos aquí. Andrea Flores. Vamos a agregar una interacción. Entonces, resulta que me encontré con Andrea Flores en una reunión. Entonces voy a agregar una nueva actividad. Entonces me van a preguntar aquí, bueno, ¿qué tipo de interacción fue? ¿Fue un primer contacto? ¿Fue una visita aceptada? ¿Fue ya una coordinación para la ejecución del proyecto? Puedo agregar más, por supuesto. ¿Sí? Aquí puedo colocar, por ejemplo, ¿qué tipo de interacción fue? No sé. Presentados por primera vez. Enter. Y de una vez me crea esa cuarta opción que ya va a estar disponible para todos los demás. Entonces, presentación por primera vez. Ocurrió, digamos que en diciembre, por allá para Navidad. Y esta persona, con esta persona en particular, me gustaría trabajar un proyecto. Entonces voy a decirle aquí. ¿Qué oportunidad? Voy a decirle agregar un proyecto. Ese proyecto está todavía en etapa de calificación. Entonces, no mucho por hacer. La prioridad, vamos a dejarlo en baja. No es algo urgente. Hasta ahora me estoy empezando a conocer con la persona. Y este proyecto, vamos a empezar por aquí, es para ejercer una de nuestras campañas. Entonces, por amor a, jornada de salud integral, el país de la alegría. Vamos a hacer una jornada de salud integral. El líder responsable de esa jornada dentro de mi organización. Aquí me aparecen los nombres de quienes trabajan en mi empresa. Nuevamente, si empiezan con la plantilla está en blanco, simplemente agregan uno más. Entonces, digamos que aquí está, no sé, Michael Jackson. Trabaja con nosotros. ¿Listo? Entonces, ya tengo diferentes, a medida que los vaya creando, van quedando en el sistema una vez. ¿Sí ven? Ya me aparece allí. Entonces, no, que ese día Michael Jackson está ocupado, entonces Luis Miguel nos va a acompañar. ¿Listo? Eh, ¿Cuál va a ser la población objetivo? Entonces vamos a decir, vamos a trabajar con familias para esa jornada de salud integral. Y van a ser familias de dónde. Entonces yo puedo colocar, no sé, a ver, una organización aquí. Asentamiento urbano Eucaliptos. Aquí está toda la lista de organizaciones que pueden ser patrocinadores, fundaciones, asentamientos, barrios, juntas de acción comunal. Todo lo que sean organizaciones están en un solo lugar. Entonces, asentamiento urbano Eucaliptos. ¿Verdad? ¿Cuántos beneficiarios? Esperamos beneficiar 100 personas. ¿Listo? Entonces, este es el proyecto por el cual yo creo que me interesa hablar con esta persona. Ya lo creé, ya el sistema creó un título, una jornada de salud integral en el asentamiento urbano de los Eucaliptos. Cierro aquí y vuelvo a la interacción. Entonces, fue una presentación por primera vez que ocurrió el 24 de diciembre con relación a una oportunidad de realizar una jornada integral de salud en el asentamiento urbano Eucaliptos. Ya dimos los detalles y las personas contactadas fueron Andrea Flores. Entonces, eh, notas. Yo puedo dejar una nota sobre esa interacción. Eh, en la fiesta de Navidad del conjunto, alguien nos presentó como posibles eh, aliados para proyectos conjuntos. ¿Listo? Con esto termino mi interacción. Entonces miren que aquí va quedando registrado cada vez que yo hablo con alguien. Entonces, Andrea Flores, ya lo tenemos acá. Resulta que
volví, me encontré con Andrea Flores. Entonces voy a abrirlo aquí. Perdón. Vamos a dar aquí doble clic. Si esto nos ayuda. No nos está ayudando mucho. Perdón. Queremos agregar una más. Ah, creo que me voy a ir por esta. Generalmente necesitamos que la celda sea lo suficientemente grande. Bueno, aquí ya nos debe aparecer. Para que podamos agregar una interacción más. Ok, tengo aquí un inconveniente, pero digamos aquí tengo el ejemplo. Entonces, tengo una segunda interacción. Tengo una segunda interacción. Aquí ya fue una visita aceptada después del primer contacto. Tengo la fecha. En este caso va a ser para realizar una campaña por amor a en la acción comunal del barrio La Ermita. La persona contactada fue Daniel García y lo mismo puedo dejar notas. Entonces, con Daniel García ya he interactuado dos veces. Una fue un primer contacto y otra vez fue una visita aceptada. Y así yo puedo ver el historial de todo lo que ha sucedido entre nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos aquí tenemos la fecha, nos queda cuál fue el último contacto, fue el 2 de marzo y planeamos volver a hablar dentro de un mes. Entonces, en mi sistema yo puedo ver cuándo fue la última vez que hablé, ¿verdad? Que era una de las cosas que indicábamos acá. ¿Cuándo fue el último contacto? ¿Cuál es el historial de interacciones cada vez que yo hable con esa persona? ¿Y cuál va a ser mi plan de interacción? Entonces, nuevamente, yo lo puedo dejar en los comentarios, por ejemplo, aquí en visita aceptada, puedo decir dentro de un mes vamos a revisar el presupuesto de la campaña, pues es cuando ya han terminado de fijar las partidas presupuestales. Entonces ya con esto yo sé, cuando se vaya acercando el mes y me empieza a decir atrasado, entonces yo digo, ¿qué pasó? Vamos a mirar las interacciones, voy a la última interacción y puedo ver qué sucedió, por qué estaba yo esperando. Ya con eso yo puedo iniciar una conversación. Mira, la última vez que hablábamos hace un mes, quedamos en esto, en esto, en esto. Esa es una forma de acceder. Este sistema, que me gusta mucho y es totalmente gratis, tal vez por eso me gusta tanto, me permite organizar mi base de datos como yo quiera. Yo la puedo organizar por grupos, ¿verdad? Y básicamente lo que hice fue ir aquí a agrupar. Le digo, quiero que agrupe todo lo que tengo por grupos. Entonces, del primero al último. Entonces, tengo aliados estratégicos, solo patrocinadores, solo gente de hobbies, solo contratistas de servicios, solamente gente de la academia, solamente amigos de la causa. Entonces, aquí yo tengo un orden, un mejor orden, sin tener que estar reorganizando todo. Aquí lo tengo por orden alfabético, aquí lo tengo, es una vista, ¿verdad? Por grupos, por ciudad, por prestadores de servicio. Entonces aquí lo que digo primero es, fíltreme todo lo que sea contratista o prestador de servicios. Si yo quiero, también los puedo agrupar. Entonces digo grupo. Por favor, que la variable que utilice para organizar sea algo diferente. Por ejemplo, área de servicio. Todos son prestadores de servicio, pero los quiero agrupar. Entonces me quedan aquí contratistas, doctores, electricistas, gente de seguros, etcétera. Puedo aquí minimizarlos todos, ¿verdad? Y mantenerlo allí sencillo. El sistema me permite mostrar solamente aquellos que tienen contactos retrasados. Entonces lo mismo, ya está hecho previamente, no tienen que hacer más.
Básicamente lo que hace es todo lo que me aparezca con la etiqueta, perdón, con la etiqueta atrasado, entonces va a aparecer aquí. Entonces, por ejemplo, miremos acá a Ana Ramírez. Ana Ramírez dice que está atrasado. Aquí seguramente no aparece la información de último contacto porque pues no es tan relevante, ya el sistema lo está tomando. Ah, bueno, de hecho sí está aquí. Si yo paso ese último contacto a, digamos, hoy, o no tanto, digamos, la semana pasada, no han pasado todos esos días que habíamos dicho que me iban a indicar que está atrasado. Entonces, aquí me desaparece el atrasado para Ana Ramírez y cuando vuelvo a refrescar, Ana Ramírez, entonces ya no aparece en, aquí, pues en el listado. ¿Cómo lo logro? Aquí no está apareciendo, entonces, ¿cómo lo logro? Entonces voy a poner aquí filtro, parece que se eliminó. Le voy a agregar una condición y le digo, siempre que la columna atrasado sea, o sea, tenemos atrasado, entonces quiero que me los muestre. De lo contrario, no. Solo quiero que me muestre los atrasados, ¿sí? Y me va a poner acá. Si yo por el contrario quiero decir, no, yo quiero que me muestres los que no, o sea, con cuáles estoy bien. Entonces me aparecen allí estos dos y nuevamente una forma sencilla de mantener todo organizado. Contactos pasados. Bueno, esto es para agregar un grupo adicional que la verdad eliminé, no es como tan relevante. Contactos futuros. Entonces aquí lo que yo sí puedo hacer es hacer una agenda de contactos con base en la información que habíamos determinado, por ejemplo, para Daniel García, donde habíamos dicho que el próximo contacto sería el 4 de marzo. ¿Cuándo hice eso? Aquí. Digamos por orden alfabético. Daniel García, última columna. El próximo contacto quiero que sea el 4 de abril, no de marzo, perdón, de abril. Entonces, cuando yo voy aquí a contactos futuros, que básicamente es agregar un calendario de estos y darle condiciones, me va a aparecer todo mi calendario hacia adelante. Entonces, yo ya sé que el 4 de abril tengo que hablar con Daniel García y aquí ya yo puedo registrar eh, una, una interacción. Hablo a Daniel García, buscamos interacciones, perdón. Buscamos la parte de interacciones y agregamos una nueva, ¿ya? Entonces, yo puedo aquí, desde la barra lateral, ver a todas las personas que tengo y decir, ok, aquí tengo dos personas, pero ese día me voy a dedicar solo a llamadas. Entonces voy a agregar también a Brenda, voy a agregar a José, voy a agregar a Pedro García y ese día voy a dedicar solamente a contactar gente. Y ya lo tengo listo en el calendario. Organizaciones que debería contactar, bueno, con base en el chulito que le habíamos dado. Entonces, fíjense cómo yo puedo tener algo muy parecido al Excel, muy sencillo, a algo ya un poco más organizado y avanzado. Todo lo que tengo que hacer nuevamente es agregar aquí una vista, ¿sí? Voy a dejarle allí el nombre y agregar condiciones. Entonces yo digo, por favor, agrupemos ¿en qué? A ver, agrupémoslos por empresas, por organizaciones. ¿Dónde está? Organización actual. Entonces, acción comunal. Esa es toda la gente de la acción comunal, en particular, Barrio La Ermita. Asentamiento urbano Eucaliptos, tengo una persona. Bimbo, tengo dos personas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es muy sencillo mantenerlo súper organizado de diferentes maneras sin tener que estar maltratando mi base de datos. Habíamos hablado de organizaciones, ya lo vemos acá, diferentes personas en cada organización. Si yo lo creo aquí en personas, si yo le creo una organización a una persona, ya va a aparecer acá y va a aparecer sus trabajadores. Tenemos las interacciones.
donde básicamente yo lo que puedo hacer es, en lugar de ir a las personas, es registrar una interacción desde acá. Entonces yo digo, vamos a hacer una interacción. Esta interacción ya fue para coordinar la ejecución. Sucedió el día de hoy. Las oportunidades, o sea, la interacción fue referente a el país de la alegría con Falabella, que eso es ya una oportunidad que habíamos definido, la habíamos conversado previamente, ya estamos en la etapa de ejecución. ¿Sí? Entonces vean cómo queda registrado el avance del proyecto, una interacción a la vez. Las personas contactadas en su momento fueron, no sé, Diego Moreno, independiente en donde trabaje, y también estuvimos hablando con Luisa Martínez. Entonces voy a agregar dos personas con las que hablé en ese día y puedo agregar notas. Entonces puedo decir aquí, esto fue una visita de campo para determinar la cantidad de carpas que se van a contratar. ¿Sí? Entonces, ya con esto, ya con esto me queda definida mi interacción. Cierro, me queda aquí. Y como mi interacción fue con dos personas, Diego Moreno y Luisa Martínez, si yo voy aquí a las personas y busco Luisa Martínez, debo esperar a encontrar las diferentes interacciones, ¿sí? La última que registré fue esta. Entonces, independiente de si es por un lado o por el otro, siempre voy a encontrar toda la información de qué se ha hablado, qué se ha hecho, cómo nos hemos encontrado, cómo hemos colaborado. Y finalmente tenemos oportunidades. Y para mí esto es de lo más valioso para el voluntariado. A veces nos enredamos y no podemos hacer más de un proyecto a la vez porque no nos da la cabeza. Pero yo puedo aquí tener muchos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, se me ha presentado una nueva oportunidad. Vamos a abrirla aquí de trabajar el proyecto en el País de la Alegría, donde la población objetivo sean niños. Vamos a tener 30 niños en aquel lugar. Estos niños son de el bienestar familiar, ¿verdad? El líder responsable va a ser Rocío Dúrcal, la persona que va a estar al frente del tema. Y estamos, por ejemplo, en negociaciones, ¿sí? De cómo lo vamos a hacer. ¿Qué prioridad? Vamos a dedicarle una prioridad alta. Y el último contacto fue esta semana, ¿ya? Entonces, esto es una nueva oportunidad que va a contar de interacciones. Entonces, todo esto no estaba en el sistema, pero ya va en una etapa de negociación, ¿sí? Entonces, yo lo que acabo de crear, voy a crear una interacción. Entonces, voy a decir, esta interacción ya es coordinación de ejecución, por ejemplo. Estamos ya en negociaciones. La fecha fue nuevamente por acá. Ya tenemos la oportunidad definida, es el país de la alegría para bienestar familiar. Las personas contactadas, ¿verdad? Tenemos aquí, notas, las que necesitemos. Y de esta manera me queda esa oportunidad con una interacción generada, ¿verdad? Sabiendo con quién hablé, cuándo hablé, de qué hablé, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en coordinación de la ejecución, ya estamos en negociación, etcétera. Entonces, eh, cerrado, cerrada la etapa de planeación e iniciada la ejecución, por ejemplo. Entonces, acabé de crear una nueva oportunidad y cuando yo vengo a este lugar, vamos a eliminar este. Cuando yo vengo a la área de oportunidades, yo fácilmente puedo saber en qué estoy trabajando. En este momento tengo cuatro proyectos. Una campaña llamada Por Amor A en la Acción Comunal del Barrio La Ermita, una campaña del País de la Alegría con Falabella, una jornada de salud integral con el asentamiento urbano Eucaliptos y el País de la Alegría con el bienestar familiar. Como se dan cuenta, nada de esto lo tuve que escribir, todo vino seleccionando las opciones que tenemos acá. Nuevamente, y si quiero una más que no está aquí, puedo aquí agregar más.
campaña número 5, ¿verdad? Y ya me queda agregada y de en adelante puedo seguir trabajando. Entonces, esto, como les dije, parte del CRM personal que nos incluye personas y organizaciones. Todo lo que yo hice fue agregar interacciones. Entonces, para agregar esas interacciones, yo lo que hago es agrego una página en blanco, por ejemplo. Voy a poner aquí interacciones 2. Em, y aquí, por ejemplo, como las interacciones son como eventos, voy a clasificarlo como evento y lo voy a guardar. Entonces aquí hay una información muy básica: nombre, asignación, etcétera. Lo importante aquí es conectar las interacciones con los otros registros. Entonces, el nombre de la interacción yo se lo voy a dar, puedo crear la fórmula y demás, pero necesito crear una columna que me conecte, sea un link a otro lugar. Entonces, ¿cuál va a ser el link? Me va a llevar a la pestaña de personas, ¿verdad? Y vamos a crear el campo. Me pregunta, ¿cuáles son desea agregar campos que yo mismo consulte y le entregue la información? Entonces yo voy a decir, bueno, sí, ¿por qué no? Por ejemplo, me gustaría saber em, las notas referentes a esa persona. O más bien el teléfono, ya que las interacciones requieren de mucha llamada. Entonces lo agrego. Si no, no es necesario. ¿Qué sucede acá? Y avanzo por acá. También yo puedo conectar con interacciones 2 y lo puedo agregar y tener de esa manera digamos, la doble conexión, ¿verdad? Las interacciones de un lado y del otro. Entonces, es, sale por ambos lados. Interacciones, aparecen aquí las personas y viceversa. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí personas, cualquiera de ellos, Diego Moreno, ¿verdad? Me aparece una vez el teléfono de Diego Moreno. ¿En qué se encuentra? Entonces, estamos en progreso, etcétera. Y todo lo demás es básicamente personalizarlo. Tenemos interacción, tipo, fecha, oportunidad, personas contactadas, notas, personas, ¿sí? Y las oportunidades funcionan de una manera similar, ¿sí? Tenemos eh, estos campos para conectar. Entonces, conecto con organizaciones, las oportunidades las conecto con las organizaciones. Am, pero este no, interacciones. Y también lo conecto con interacciones. ¿Ya? Las personas, yo también puedo hacer lo mismo. Entonces puedo conectar con interacciones, el segundo, crear. No quiero agregar nada, buscar nada de esas interacciones. Y por aquí deberíamos tener a Diego Moreno. Bueno, hay que construirlo un poquito mejor, ¿no? Porque no tengo toda la interacción construida. Pero básicamente, al tener esa doble conexión entre el uno y el otro, como les acabo de mostrar, voy a poder ver también eso allí. Entonces, permítanme, lo limpiamos un poco. ¿Listo? Nuevamente, todo esto se va a ir reflejando en los contactos futuros, por ejemplo, si los deseo tener. Que en interacciones, si yo quisiera, pudiera agregar un calendario también. No lo voy a hacer aquí, más bien. Bueno, sí, démoslo acá. Calendario, crear mi calendario. Y me va a preguntar qué quiere utilizar para eso. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo. ¿Cómo está? Bueno, aquí ya no puedo hacer más porque ya alcancé mi límite de de los registros gratuitos.
Pero bueno, espero que con esto la pequeña demostración haya quedado clara. Básicamente es tener un calendario de las interacciones pasadas, ¿sí? Entonces, esta es la forma como yo me mantengo al tanto de con quiénes estoy hablando, qué estoy compartiendo con ellos y hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿sí? Como veíamos por acá, yo tengo, por ejemplo, contactos retrasados, puedo guiarme y ayudarme para que nunca esto tenga una persona en el listado. Y así siempre yo esté al día en mis conexiones. Puedo organizarlo por grupos, tener todo allí claramente organizado, lo puedo organizar por organizaciones, como lo habíamos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, aquí hemos definido solamente prestadores de servicio, entre otros. Bueno, aquí, perdón, los prestadores de servicio están acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que le quieran invertir y de la cantidad de trabajo que normalmente la organización implique, pues podemos ir desde los pasos más sencillos hasta los pasos más avanzados. Lo importante, nuevamente, es que su sistema de información tenga estos tres elementos. De modo que yo siempre sepa, sabiendo quién es el tomador de decisión, yo siempre mantenga el contacto en caliente. Entonces, con esto terminamos por hoy. Espero que sea de utilidad. Sé que el tiempo no da para ir en detalle con muchas cosas, pero espero que con las dos herramientas que les mostré y los diferentes niveles de complejidad, ustedes puedan identificarse con cuál empezar y empezar a hacerlo por su propia cuenta. Recuerden utilizar las plantillas que ya están listas para ahorrarse trabajo y nada, esto es una herramienta y espero que sea muy útil para llegar a cumplir los objetivos del voluntariado y las campañas a las cuales pertenecen. Gracias por su tiempo y bueno, que estén muy bien. Chao, chao.